Saludos y bienvenidos a nuestra clase sobre el Sermón del Monte. Mi nombre es Oscar García y soy uno de los pastores en la Catedral de la Esperanza. Hoy estamos en la clase número 7, en la cual vamos a estar entrando en los versos del 13 al 16 de este capítulo 5 de Mateo. Les recordamos que las primeras 6 clases han sido grabadas, en las cuales ya dimos una introducción al Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7 de Mateo. Vimos las bienaventuranzas de manera detenida y ya hoy entonces comenzamos a pasar luego de las bienaventuranzas a esta parte donde Jesús habla acerca de la sal de la tierra, de la luz del mundo, y luego entonces utilizaremos esto como transición al resto del contenido de este Sermón del Monte. Así que les invitamos a que puedan ver aquellas clases en nuestra página de Facebook, en la sección de videos. Busquen el playlist que dice Sermón del Monte y allí las podrán ver. También les recordamos que estamos proveyendo una serie de preguntas que pueden servir como guía para discusión en grupos o en su estudio personal. Y les recordamos que pronto vamos a tener nuestra segunda sesión interactiva, en la cual lo haremos en la plataforma Zoom. Así que aquellos de ustedes que estén interesados, les invitamos a que ya nos dejen saber, así como nos pueden enviar también preguntas, observaciones, sugerencias para la clase, enviándolo al correo electrónico cadespr@gmail.com. Y así pues nos podemos comunicar y podemos compartir en estas sesiones de manera un poco más interactiva y así como responder a sus preguntas. Así que les invitamos a que hagan uso de esta oportunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar hoy en la clase número 7, esta parte donde Jesús habla en los versos 13 al 16 acerca de la sal de la tierra, la luz del mundo. Habiendo terminado ya con las bienaventuranzas, nos movemos entonces a los versos que siguen, que continúan mostrando esta agenda del reino, esta visión de Jesús acerca de lo que ocurre aquí en la tierra cuando el reino de los cielos se acerca, cuando invade, irrumpe, pero con unas formas, unas maneras, así como unos valores muy distintos a los reinos de esta tierra. Y de esta forma Jesús sigue retando y estimulando nuestra imaginación en la dirección correcta. Vamos a leer entonces estos versos 13 al 16 en este capítulo 5 de Mateo. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Como habíamos mencionado ya, Jesús parece comenzar a hacer una transición, a hablar directamente a ustedes, haciendo referencia a los que han decidido seguirle, como vemos al final del capítulo 4, cuando comienza a llamar a algunos discípulos, aquellos que son bienaventurados, bendecidos, como vimos en las bienaventuranzas, aquellos que florecen como seres humanos. Y también que por lo tanto demuestran ese seguir, ese compromiso, esa lealtad, obedeciéndolo. Y esto lo vemos a lo largo del Sermón del Monte. Y Jesús aquí en este texto que leímos utiliza dos imágenes, la sal y la luz, ambas con significados amplios de los que se ha escrito y dicho mucho, pero en todo caso son imágenes de algo que tiene un impacto sobre otra cosa. Son cosas que su presencia no pasa desapercibida, que producen cambios en otra cosa. Ahora, antes de entrar en los significados que esto puede tener, claramente podemos decir que ambas imágenes o la manera en que Jesús habla eleva la importancia y el rol de aquellos
aquellos que están escuchando a Jesús, aquellos que han decidido seguirle o aquellos que están considerando hacerlo. Así que de esta manera también nos habla a nosotros hoy. Y lo primero que nos reta aquí es precisamente eso, que Jesús le está diciendo a este grupo de personas que ellos y ellas son sal de la tierra, son luz del mundo. En línea con lo impresionante de decir que los pobres en espíritu son bienaventurados, o que los que lloran, o que los mansos, o como los demás que vimos en esta sección, que aquellos son realmente los dichosos. No es la élite del mundo, no son los sabios ni los poderosos, sino aquellos que escuchan a Jesús, que le creen y toman en serio sus palabras, que abrazan no solo su perdón y salvación, sino su agenda de restaurar el mundo. Son los que en otras porciones llama los pequeños, los últimos, que ahora en el reino de los cielos son grandes, son los primeros. Y pienso que es lo que Pablo tal vez tenía en mente cuando escribió en 1 Corintios. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. De nuevo vemos esta imagen de Dios cambiando la manera en que nosotros evaluamos, cambiando las cosas a las cuales nosotros le damos importancia y mostrándonos lo que es verdaderamente importante en su reino. Y fíjense en el patrón hasta aquí. Su reino no es como los de este mundo. Los llamados bienaventurados no son los que este mundo llama bienaventurados. Y aquellos que causan un verdadero impacto, así como la sal y la luz, no son los que lo hacen en este mundo. Constantemente nos invita a un cambio en nuestra manera de pensar. Y eso es realmente arrepentimiento en un sentido más completo, más fiel al hilo de la historia bíblica. Digamos entonces algo sobre estas imágenes de sal de la tierra y luz del mundo. Primero que nada, algunos afirman que ambas imágenes trabajan juntas para llevar un sentido principal. Y esto se le llama un paralelismo, que lo vemos mayormente en los salmos y en los proverbios. Dos maneras o dos imágenes para expresar lo mismo. Otros argumentan que aunque relacionadas, cada imagen tiene su significado particular. Ya hemos dicho que ambas imágenes tienen que ver con algo que causa impacto en otra cosa. Pero la manera en que estas causan impacto o la razón por la cual lo hacen puede ser variada o distinta. Scott McKnight dice que este texto nos anima a reimaginar nuestro rol en el mundo como agentes de redención enviados por Dios. Y me parece que aquí hay un elemento positivo o de ánimo que Jesús quiere traer, que contrasta un poco con este difícil mensaje con el que las bienaventuranzas terminan, específicamente este énfasis en la oposición o en la persecución que podrán enfrentar aquellos que siguen a Jesús. Y de manera particular Jesús ha sido bien claro en que esto no será sencillo, que será difícil y que vivir de esta manera en ocasiones va a resultar en esta oposición, en persecución, y sabemos que la persecución puede significar enfrentar la muerte. Y este difícil mensaje puede hacer que algunos tal vez pregunten o se pregunten, ¿habrá alguna manera de seguir a Jesús, de aceptar su mensaje, su salvación y promesa del reino, pero permanecer escondidas? Ya desde esa última bienaventuranza Jesús termina con un enfático alégrense, como para recordarles que parte de lo distinto y casi inexplicable de su mensaje es que es posible hallar gozo y descanso en él aún en medio de las peores circunstancias. Y aquí entonces en estos versos resalta esta invitación a continuar viviendo así, porque la manera en la que nosotros demostramos nuestra lealtad al reino de los cielos, la manera en que seguimos a Jesús, no da igual, no da lo mismo. Nuestra vida tiene un efecto en el mundo.
Y ese efecto debe ser bueno. Dios anhela que nuestra influencia y nuestro impacto en el mundo sea bueno. Y parecería obvio decir que el efecto que deben tener los seguidores de Jesús en el mundo sea bueno, pero la triste realidad es que no siempre ha sido así y no siempre es así. A lo largo de la historia, cristianos han estado en favor de la violencia, de las guerras, del racismo, de la explotación de otros, del genocidio. Esas de manera abierta, además de lo que se ha hecho a escondidas, como abusos, corrupción y otras cosas. Y aun si nosotros no hemos estado envueltos directamente en estas, tampoco podemos desligarnos de esa realidad como si no tuviera nada que ver con nosotros. De hecho, eso puede ser peor porque daría la impresión que no sabemos que esto ha sido parte de la historia o que hemos decidido minimizarlo o hasta ignorarlo. Así que aquí esto nos reta a considerar cuál es nuestro rol en restaurar, en participar en este proyecto de Dios de redimir todas las cosas y de mejorar este impacto que tenemos en el mundo. Porque como veremos más adelante, esto incluye la oportunidad de que a través de nuestro impacto, de que por nuestra influencia, otros alaben y den gloria a Dios. Y eso no es poca cosa. Veo en la combinación de las imágenes de sal y luz un asunto de propósito y alcance. La sal es valiosa por su capacidad y la luz también por su alcance. Tanto la capacidad de la sal como el alcance de la luz es parte natural de su esencia. Y Jesús trae dos posibles casos en los que tanto la sal como la luz no causen el efecto que se supone, que se espera, que deberían tener. Que la sal deje de salar y que la luz se encienda, pero se esconda. La sal perdiendo su capacidad y la luz perdiendo su alcance. Y los dos casos se supone que despierte en el oyente eso no tiene sentido. Sal que no sala, luz que no alumbra. Y lo único que puede explicar la primera es que perdió su esencia, su capacidad. Y la segunda tiene que ser porque la escondieron. Y la urgente invitación que Jesús hace es que aún en medio de las dificultades, de la oposición y hasta de la persecución, no se escondan, no pierdan su razón de ser, no pierdan su esencia. O sea que estas metáforas nos hacen pensar cuidadosamente, como ya dijimos, acerca del rol, acerca del efecto que podemos tener en el mundo, así como reconocer la posibilidad de reducir y hasta eliminar nuestra influencia. Ahora, una pregunta importante sería, ¿qué tipo de influencia? Y es importante porque muchos seguidores de Jesús podrían afirmar que sí, que debemos tener una influencia en la sociedad. Pero la pregunta más importante es, ¿de qué se trata esa influencia? ¿Cómo se ve esa influencia? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se ejerce esa influencia? Y creo que el pasaje nos ayuda a conectar esta idea de influencia con lo que ya hemos visto en las bienaventuranzas. Se habló de los mansos, de los humildes, de los de limpio corazón, de los que trabajan por la paz, de los que tienen hambre y sed de justicia. Y por otro lado sigue siendo expresado en el resto del Sermón del Monte, en el que Jesús va a hablar de una justicia mayor a la de los maestros de la ley. Una vida de obediencia a Dios que se expresa constantemente en un amor verdadero, sincero y sacrificado a Dios y a los demás. Esa es la influencia. Esa es la manera en que se va a expresar esa influencia en el mundo. Ahora digamos algunas cosas sobre las imágenes en particular de sal y luz.
En el caso de la sal, generalmente escuchamos que la sal ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia y aún en la narrativa bíblica. Encontramos usos o símbolos como de pureza, encontramos también lealtad al pacto, un elemento añadido a los sacrificios, sazón para los alimentos y también como preservativo. Ahora, aunque estos usos o imágenes puedan ser buenas e interesantes considerarlas, en el contexto de este pasaje, cuando dice si la sal pierde su sabor, eso creo que nos da una idea bastante clara de que se refiere a este aspecto en particular. Lo bueno y necesario de la sal aquí es su sabor, su capacidad de dar sabor. Y en nuestra cultura sabemos y apreciamos mucho el sazón de la comida. Y en contraste sufrimos cuando la comida no lo tiene. Ahora quiero ser sensible y reconocer a aquellos de ustedes que tal vez, ya sea por motivos de salud o voluntariamente, reducen o eliminan el consumo de sal. Eso está bien, no hay problema con eso. Les recuerdo que es una imagen para llevar este punto del efecto que somos llamados a tener, basados en nuestra esencia. Por lo que somos, debemos y podemos tener un efecto como hijos e hijas de Dios en este mundo. Uno de los autores consultados hace un comentario interesante de que la frase griega traducida por perder el sabor podría ser también traducida como hacerse necio. Y si fuera el caso, pudiera haber aquí un juego de palabras que compara con la manera en que termina el Sermón del Monte, en el capítulo 7, en la cual Jesús contrasta a este constructor sabio con uno necio, precisamente por su obediencia o falta de obediencia a las palabras de Jesús. Así que definitivamente Jesús está aquí hablando de esta capacidad que tiene la sal de producir este efecto, de dar sabor, no solo a una parte de la comida, sino a la comida completa. Y Él no quiere que perdamos esa esencia. De hecho, es casi la manera en que lo dice, es como que no tendría sentido que no lo hiciera. Pierde completamente su valor. En el caso de la luz, tal vez es más directo su significado. La luz tiene la capacidad de alumbrar. Y lo que Jesús enfatiza aquí es la colocación estratégica de la luz. Porque esto precisamente tiene un efecto sobre el alcance de la luz, como ya dijimos. No solo su capacidad de alumbrar, sino el alcance que puede tener. Y la luz ha sido imagen de la presencia de Dios también. A lo largo de la historia bíblica vemos esto, así también vemos como Israel ha tenido este llamado y vocación de ser luz a las naciones. La palabra de Dios es comparada también con una lámpara. Jesús es llamado la luz del mundo. Y ahora les dice a sus seguidores, a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. No olvidemos que estamos hablando de un pequeño grupo de personas al comienzo, que seguramente dudaban de cómo podrían hacer una diferencia real. Jesús les afirma y asegura una vez más que tendrán un efecto, tendrán gran efecto, precisamente por lo que Él ha hecho, porque lo que brilla en ellos es la luz de Jesús, es la luz de Dios. Porque lo que los hace sal, lo que les da esa esencia, es lo que Dios ha hecho en ellos. Y entonces podemos también aplicarlo a nosotros, como los que hemos recibido también esto de parte de Dios. La idea del reino de Dios acercándose tiene su punto culminante en Jesús, pero continúa a través de sus seguidores, siempre y cuando permanezcan fieles a sus palabras, a sus métodos, a sus valores. Y el alcance de dicha luz es el mundo entero. Visto así como una lámpara alumbrando toda la casa y como una ciudad en una montaña, visible a todos. Una ciudad que en palabras
del profeta Isaías en el capítulo 60. Dios dice a través de él: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Somos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo. Lo que somos, nuestra esencia, nos envía o nos capacita o nos permite estar en misión. Y sabemos, como ya hemos mencionado, que lo que está en el corazón de Dios es el mundo entero, las naciones. Finalmente Jesús termina diciendo que estas buenas acciones, estas obras, estos actos en obediencia a Él, siguiéndole a Él, actos que no se ven como salvación por obras, sino obras que demuestran una vida cambiada, que demuestran lealtad al reino de Dios, que demuestran obediencia a Dios. Vemos aquí un énfasis en obras que son vistas por los demás. Que en el capítulo 6 veremos que Jesús parece llamar a lo contrario, pero lo dejaremos ahí hasta que lleguemos en unas cuantas semanas. Volviendo aquí, dice que el propósito de estas obras, que sea la vista de los demás, es resultado directo de ser sal y luz. Es precisamente porque son luz que brillan. Así como la sal afecta toda la comida y la luz alumbra toda la casa, nuestra vida pública debe ser reflejo de nuestra vida privada, de nuestra vida interior, de nuestra esencia, de quiénes somos. Por eso es que Pete Scazzero repite constantemente: lo que haces es importante, pero quién eres es mucho más importante. Porque cuando nos concentramos y enfatizamos en quién somos, en nuestra esencia, en lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros, en nuestra vida interior, de ahí obligatoriamente surgirá una vida pública a los ojos de los demás, un hacer que realmente dará gloria a Dios, que será un impacto en el mundo de la manera en que Dios anhela que lo tengamos. Es reconocer que, como dice Pablo en Efesios 2:10, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que mantengámonos fieles a lo que somos, por virtud de aquel que nos ha salvado y redimido. Seamos sal, demos sabor, seamos luz, alumbremos, brillemos. No neguemos lo que somos y no nos escondamos, sino que seamos visibles para que seamos precisamente ese testimonio visible de la verdad del Evangelio, que otros vean y puedan dar gloria a Dios. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de beneficio para todos. Les recuerdo que el próximo martes a las 7 continuamos nuestra serie sobre el Sermón del Monte y estaremos viendo los versos que van justo después de los que estuvimos viendo hoy. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas, comentarios al correo de cadespr@gmail.com, así como nos pueden dejar saber si les interesa participar de la próxima sesión interactiva que ya pronto estaremos anunciando. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.